Todo comenzó un viernes caluroso de junio, en una pequeña ciudad a las afueras de Puebla. O al menos así lo recuerda la familia de Sofía, una joven de 17 años, que jamás imaginó que su vida cotidiana podría transformarse en pesadilla con apenas un clic. ¿Qué tan seguro crees que es compartir cada fragmento de tu vida en las redes? ¿Alguna vez te has detenido a pensar quién podría estar mirando del otro lado de la pantalla? Nadie en la colonia Jardines del Sur sospechaba que detrás de la rutina se escondía una amenaza digital tan cercana y letal. Sofía era popular en TikTok. Su contenido, sencillo y honesto. Bailes frente a la ventana de su cuarto, retos virales con sus amigas, algunas recetas de gelatinas coloridas, tan normal como cualquier chava de su edad, decía su madre. Pero entre los miles de visualizaciones y comentarios amables, también comenzaron a llegar mensajes extraños, mensajes que al principio ignoró y después no pudo evitar leer. ¿Quién estaba tan obsesionado con sus videos? ¿Por qué alguien que parecía conocer todos los rincones de su pequeño mundo no dejaba de escribirle? Esa noche, el aire pesaba sobre el asfalto y los ruidos de la colonia parecían haberse silenciado. Sofía revisaba su celular como cada noche antes de dormir. Un comentario, distinto a los demás, la hizo detenerse. Sé que hoy traes la playera roja. Me encantó el video. Ojalá podamos vernos pronto. La intriga reemplazó la rutina. Se estaba volviendo paranoica. Miró por la ventana, pero no vio nada extraño. ¿Hasta dónde puede llegar alguien que se obsesiona a través de una pantalla? El celular de Sofía vibró con insistencia. Un mensaje privado, sin nombre, solo un símbolo de candado. ¿Te asusta saber que alguien te observa? No te preocupes, será nuestro secreto. Sofía dudó. Su dedo tembló sobre la pantalla. Deseó que fuera una broma pesada, de esas que se pierden entre risas en la escuela, pero algo en su estómago le decía que era distinto. ¿Por qué justo ella? ¿Cómo podían saber tanto de su vida si nunca compartía datos importantes? Esa noche, entre sueños ligeros, sintió la presión de ojos invisibles. ¿Será que las redes no son tan seguras como parecen? Su madre, Leticia, notó el cambio de ánimo al día siguiente. ¿Dormiste bien, Sophie? Pero la joven solo alcanzó a decir que sí, esforzándose por no mostrar preocupación. Jamás pensó comentárselo a sus padres. ¿Para qué causarles angustia? Además, ¿qué podían hacer ellos ante algo que pasaba en el mundo digital? Al salir al colegio, Sofía guardó el teléfono hondo en la mochila. Mientras caminaba, no dejó de sentir la duda. ¿La estaban siguiendo? ¿Alguien desde lejos? ¿O tal vez alguien cerca? Sus amigas, Daniela y Paola, comentaban de sus propias experiencias con extraños en TikTok. Siempre son tipos raros. No les hagas caso, amiga, decían. Pero ninguna de ellas había recibido mensajes tan específicos. Sofía, por miedo al ridículo, apenas compartió parte de lo que ocurría. ¿Sería este su primer error? Esa tarde, camino a casa, sintió de nuevo la sensación de ser observada. ¿Sería solo su imaginación o algo peor? Puebla es un mosaico de sonidos y colores, pero esa tarde los ruidos del barrio parecían lejanos, distorsionados. Pasó rápido frente a la tienda, saludó al señor José, que siempre la veía crecer, y se apresuró a llegar a casa. Justo antes de entrar, su celular vibró otra vez. Una foto tomada desde lejos mostraba a Sofía caminando por la banqueta. ¿Qué harías si descubrieras que alguien puede fotografiarte sin que lo notes? ¿A quién acudirías primero? El pánico rozó su garganta, pero aún no sabía que el verdadero peligro apenas comenzaba. Respiró hondo y pensó en bloquear al usuario. Pero, ¿serviría de algo si ya sabía dónde vivía, cómo vestía, a qué hora salía de casa?
Entró rápido y cerró la puerta con seguro. Leticia le preguntó por qué tanta prisa, pero solo respondió con una sonrisa débil. La tensión se fue filtrando en la cotidianidad familiar. ¿En qué momento una simple red social puede convertirse en la peor amenaza? Esa noche, la familia cenó en silencio. Sofía fingió revisar tareas, pero en verdad no podía dejar de repasar cada mensaje y cada detalle. Analizó la foto. ¿Desde qué ángulo había sido tomada? ¿Había estado alguien esperándola? De repente, la electricidad se fue por unos segundos. Un parpadeo del destino, quizá. O simplemente una falla más del viejo transformador. Pero Sofía sintió que cada sombra en la calle podía ocultar algo o a alguien. ¿Alguna vez has sentido ese escalofrío que te recorre el cuerpo y no sabes si es verdad o producto de la imaginación? Así se sentía Sofía, atrapada entre la incredulidad y el miedo real. Mientras los vecinos salían a revisar los fusibles, su madre le pidió que no saliera. Ella solo obedeció, impidiendo que la ansiedad creciera aún más. ¿Puede algo así influir en la forma de ver la vida cotidiana? ¿O todas son exageraciones de una mente asustada? Al día siguiente, todo parecía volver a la normalidad. Las clases, el calor, las peleas por lugares en el comedor de la prepa. Sin embargo, Sofía sentía los ojos sobre ella en todo momento. Miró a sus compañeros, buscando gestos raros. ¿Y si el acosador era alguien de la escuela? ¿Y si ni siquiera era un desconocido? Comenzó a desconfiar de todos, de los profesores, de la señora de la tiendita, hasta del conductor del Ruta 10. ¿A quién puedes realmente confiar tu seguridad? ¿Has compartido algo privado sin darte cuenta de lo que implica? Sofía decidió desactivar la geolocalización de su cuenta, borrar historias, bloquear comentarios. Pero esa noche llegó un nuevo mensaje, más amenazante. No importa lo que borres, ya sé cómo encontrarte. ¿Y si todo, absolutamente todo está conectado? El sudor frío mojaba su cabeza. ¿De verdad crees que estar en casa te salva de ser encontrado? Es en este punto donde la tensión comenzó a hacerse insostenible. Sofía decidió contarle todo a Daniela, su mejor amiga. Salieron a caminar por el parque y, lejos de oídos extraños, relató con detalle los mensajes, las fotos y la sensación de ser observada. Daniela, primero escéptica, empezó a inquietarse al ver las pruebas. ¿Qué tan fácil es pasar de víctima a sospechosa en una conversación digital? Volvieron juntas a casa. Al despedirse, Sofía sintió alivio momentáneo. ¿O era solo una tregua? Esa madrugada ocurrió lo inesperado. Alguien tocó la ventana de su cuarto, débil y sin insistencia. Sofía se acercó temblando, y entre las cortinas vio una silueta oscura que se esfumó con rapidez. Despertó a sus padres, llorando de miedo. Su padre salió a la calle, linterna en mano, pero no halló a nadie. Los vecinos dijeron no haber visto nada. ¿Te atreverías a asomarte después de eso, o cerrarías el mundo por completo? A partir de esa noche, la vida de Sofía y su familia cambió. Instalaron cámaras de seguridad, compraron candados nuevos, llamaron a la policía para levantar un reporte. Pero, en México, estos reportes se pierden fácilmente entre papeleo y promesas vacías. No podemos hacer mucho hasta que pase algo grave, dijeron los agentes. ¿Por qué siempre hay que esperar a que la tragedia sea irreversible? ¿Por qué nunca se prevé el peligro cuando ya está tocando la puerta? La noticia del acoso digital recorrió boca en la colonia. Algunos adultos minimizaron la situación. Son cosas de jóvenes, siempre exageran. Otros se preocuparon y empezaron a restringir el uso de celulares de sus hijos. Sofía comenzó a temerle incluso a salir al patio. Cada noche era peor. Sueños inquietos,
alarmas que se activaban por gatos callejeros, llamadas anónimas a la casa. ¿Puede el miedo digital convertirse en terror real? Durante días, Leticia intentó mantener la calma y brindar apoyo a su hija. «Vamos a cuidarte juntos», le decía. Pero ni ella misma podía dormir tranquila. La relación familiar comenzó a resentirse. Los hermanos de Sofía también estaban asustados. ¿Hasta dónde puede afectar la amenaza digital a toda una familia? ¿Acaso existe refugio en un mundo donde lo privado es cada vez más público? Llegó el fin de semana y con él una supuesta tranquilidad. Sofía y sus amigas decidieron reunirse a estudiar para el examen de matemáticas. Aprovecharon para distraerse, reír y grabar algunos videos divertidos que no planeaban subir. Por primera vez en semanas, Sofía se sintió segura en un ambiente rodeado de confianza, pero realmente estaba protegida. ¿O era solo cuestión de tiempo antes de que algo más grave ocurriera? Justo mientras reían en la sala, el teléfono de Daniela vibró. Un mensaje a su cuenta personal, desde el mismo usuario misterioso. Solo decía: «Tú también sales en el siguiente video». Ahí, la diversión se detuvo. ¿Ahora el acosador comenzaba a ir tras sus amigas? ¿Qué tanto más planeaba este siniestro espectador? La tensión creció como una sombra sobre todas. Fue Daniela quien insistió en ir a la policía con las pruebas. «No podemos dejarlo pasar, Sophie. Si no hacemos nada, esto va a escalar». Juntaron capturas, grabaciones de llamadas, una copia impresa de todas las amenazas recibidas. El agente que las atendió apenas levantó la mirada de su escritorio. «Seguramente es algún bromista, chicas. Pero vamos a estar atentos». Sofía y Daniela salieron sintiéndose igual de vulnerables. ¿De qué sirve pedir ayuda cuando nadie te escucha realmente? Pero ese mismo día, la cuenta anónima publicó un video. Un clip breve, imágenes movidas del parque donde las chicas se habían reunido, claramente tomadas desde un ángulo oculto. Nadie supo cómo reaccionar. ¿Cuántas veces más habrían sido vigiladas sin darse cuenta? ¿Qué tan cerca había estado el acosador en todo momento, sin que lo percibieran? Sofía intentó cerrar la sesión de todas sus redes, borró videos, bloqueó cuentas, pero el usuario misterioso no solo no desapareció, sino que comenzó a mencionar a otros compañeros de la escuela. Uno a uno, los amigos cercanos empezaron a recibir mensajes similares. El miedo se esparció como pólvora. ¿Será que nadie está realmente a salvo? ¿Puede un simple anónimo en Internet controlar la vida de tantos jóvenes sin ser descubierto? Antes de dormir, Sofía escuchó a sus padres hablar con preocupación en la cocina. «No podemos permitir que esto continúe, Leti. Hay que buscar ayuda fuera», decía su padre. Leticia asintió, pero la resignación se sentía en el aire. ¿Quién protege a las familias comunes cuando la amenaza es tan intangible como un perfil digital? Aquí hacemos una breve pausa. Antes de continuar con esta historia, aprovecha para suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte de México o del mundo nos estás viendo. Esos pequeños gestos ayudan mucho a que este tipo de historias llegue a más personas y sigamos generando conciencia sobre el uso seguro de las redes sociales. Una vez hecho esto, continuamos con la historia. Sofía recibió esa madrugada un nuevo mensaje, diferente a los anteriores. Era una invitación. Un enlace a una transmisión en vivo privada en TikTok, programada para las 2 de la mañana. El mensaje decía: «Si quieres que esto termine, mira el live, no faltes». El miedo era palpable en cada rincón de su cuarto. ¿Debe ignorarlo? ¿Avisar a la policía de inmediato? ¿Y si fuera la única oportunidad de descubrir la identidad del acosador? El reloj avanzó lento. A la 1:59 a.m., Sofía, temblorosa, abrió el enlace desde una cuenta anónima.
La pantalla se mantuvo en negro por largos segundos. Luego, una imagen borrosa apareció, la fachada de su propia casa, tomada en tiempo real. ¿Qué harías si la amenaza estuviera justo afuera de tu puerta en ese preciso instante? ¿Cómo reacciona el cuerpo ante un peligro tan real? La transmisión terminó abruptamente. El corazón de Sofía latía desbocado. Corrió a despertar a sus padres y juntos llamaron a la policía. «Alguien está afuera, nos están vigilando», explicó su padre. Pero cuando los patrulleros llegaron, solo hallaron la calle vacía y oscura, sin indicios evidentes de presencia extraña. Sin embargo, sobre la barda del patio, encontraron una nota escrita a mano. Esto solo es el principio. ¿Hasta dónde puede llegar una mente obsesionada, amparada por el anonimato de las redes sociales? ¿Cuánto más aguantará Sofía antes de que el miedo se vuelva irreversible? La familia, paralizada, decidió no separarse ni un solo momento más, fortalecer puertas y ventanas y dejar de usar celulares por un tiempo. Sin embargo, lo que desconocen es que el verdadero juego apenas comienza. ¿Estás listo para saber qué ocurre cuando lo digital y lo real se funden en una sola pesadilla? Con la segunda explosión de la noche, todo cambió. Los vidrios temblaron, las alarmas de los coches se activaron en cadena. La familia corrió a las ventanas, pero lo que vieron fue aún más desconcertante. Fuegos artificiales iluminando el cielo. ¿Una celebración? ¿O simplemente una distracción planeada? La policía revisó los alrededores sin encontrar nada sospechoso. Pero Sofía sabía que no era coincidencia. ¿Quién más podría orquestar algo así justo después de la amenaza? El mensaje llegó minutos después, directo a su teléfono bloqueado. ¿Te gustó el show? Solo quería recordarte que siempre estoy cerca. El perfil había cambiado de nombre, de imagen, pero el tono era inconfundible. Sofía lo mostró a sus padres. Su padre, con la mandíbula tensa, prometió que al día siguiente buscarían ayuda profesional. Pero ¿quién puede ayudar cuando el acosador parece estar siempre un paso adelante? ¿Qué tan fácil es esconderse tras un teclado y sembrar terror sin consecuencias? La mañana siguiente, la familia acudió a una oficina de ciberdelitos en el centro de Puebla. El agente especializado, un hombre de mediana edad con aspecto cansado, revisó cada mensaje, cada foto, cada detalle. «Esto es acoso grave», confirmó. «Vamos a rastrear la IP, pero estos tipos saben cómo usar VPN y redes encriptadas». Sofía sintió un nudo en el estómago. ¿De verdad la tecnología puede proteger tanto a los criminales? ¿Hasta cuándo seguirá siendo tan difícil atrapar a quien se esconde detrás de una pantalla? Mientras esperaban respuesta, la vida de Sofía se volvió una prisión. No salía de casa, no abría sus redes, apenas comía. Sus amigas la visitaban, pero la conversación siempre giraba en torno al mismo tema. Daniela recibió otro mensaje. «Dile a Sofía que no se esconda. Esto no termina hasta que yo lo decida». ¿Cómo reaccionas cuando el miedo se convierte en tu única compañía? Cuando cada segundo parece una cuenta regresiva hacia algo inevitable. Una tarde, mientras Leticia preparaba la comida, tocaron a la puerta. Era la señora Carmela, vecina de toda la vida con noticias inquietantes. Vi a un muchacho rondando la cuadra los últimos días, siempre con gorra y lentes oscuros. Pensé que era repartidor, pero nunca entrega nada. Sofía y su madre intercambiaron miradas. ¿Podría ser él? Estaría tan cerca, observándolas en plena luz del día. La tensión escaló a niveles insoportables. ¿Qué harías si supieras que tu acosador camina por tu misma calle? Esa noche, Sofía decidió hacer algo arriesgado. Creó una cuenta falsa, completamente anónima, y escribió al usuario misterioso: «¿Qué quieres de mí?». La respuesta llegó casi al instante. «Solo quiero que entiendas lo especial que eres.
Te he estado cuidando desde hace meses. Eres perfecta. El estómago de Sofía se revolvió. Desde hace meses. ¿Cuánto tiempo había estado siendo vigilada sin saberlo? La idea de haber sido observada durante tanto tiempo sin percibirlo la aterrorizaba más que cualquier amenaza directa. Sofía continuó la conversación, intentando obtener información. ¿Por qué yo? Hay muchas chicas en TikTok. La respuesta fue escalofriante. Porque tú eres auténtica. No finges. Te vi llorar una noche en tu cuarto. Fue entonces cuando supe que eras diferente. Sofía recordó esa noche, hacía meses, cuando había tenido una pelea con su mejor amiga. Había llorado sola, en su cuarto, con las luces apagadas. ¿Cómo pudo alguien verla? ¿Desde dónde? ¿Acaso había cámaras ocultas? La familia llamó de inmediato a un técnico en seguridad. Revisaron cada rincón de la casa, cada espacio posible donde pudiera haber un dispositivo de vigilancia. No encontraron nada. El técnico sugirió que quizá la habían espiado desde una ventana o con drones. La paranoia se apoderó de todos. ¿Puede alguien realmente invadir tu privacidad de formas tan creativas y sigilosas? ¿Hasta dónde llega la vulnerabilidad de un hogar común? Mientras tanto, en la escuela el rumor del acoso digital se había expandido. Algunos compañeros comenzaron a recibir mensajes similares, aunque menos intensos. Todos apuntaban a la misma cuenta fantasma. El director llamó a una reunión urgente con padres de familia para abordar el tema de seguridad digital. Pero las palabras no bastaban. Los jóvenes seguían asustados y los adultos no sabían cómo protegerlos. ¿Qué tan preparada está una sociedad para enfrentar amenazas que no tienen rostro ni cuerpo físico? Una compañera de Sofía llamada Valeria se atrevió a confrontar públicamente al acosador. Publicó un video en TikTok exponiendo los mensajes y pidiendo ayuda para identificarlo. El video se volvió viral en cuestión de horas. Miles de comentarios, compartidos, etiquetas a cuentas de noticias locales. Por primera vez, Sofía sintió que no estaba sola. ¿Será que la exposición pública puede ser un arma contra el anonimato? ¿O solo provocará que el acosador se vuelva más peligroso? La respuesta llegó esa misma noche. El usuario misterioso publicó un video en su cuenta privada, visible solo para sus seguidores, entre ellos Sofía desde su cuenta falsa. En el video, una voz distorsionada decía: «Pensaron que exponerme me asustaría, pero solo lograron que esto sea más divertido. Ahora todos van a ver lo que pasa cuando me desafían». ¿Qué tan grave puede ser un desafío lanzado a alguien sin escrúpulos? ¿Hasta dónde puede escalar la violencia cuando alguien se siente retado públicamente? Al día siguiente, Valeria no llegó a la escuela. Sus padres reportaron que había salido temprano hacia la parada del camión, pero nunca llegó. Los maestros, alarmados, contactaron a las autoridades. La desaparición de Valeria sacudió a toda la comunidad. ¿Podría estar relacionada con el video que publicó? ¿O era solo una terrible coincidencia? Sofía, devastada, se culpó a sí misma. ¿Y si ella había desatado todo esto? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad cuando se comparte un problema con otros? La policía intensificó la investigación. Revisaron cámaras de seguridad de la zona, entrevistaron a vecinos, rastrearon el último uso del celular de Valeria. Las pistas eran escasas, pero una cámara captó a una camioneta blanca siguiéndola de cerca. La placa era falsa. El conductor usaba gorra y lentes oscuros, el mismo sujeto que la vecina Carmela había visto. ¿Qué tan organizado puede ser alguien que planea cada detalle con tanta precisión? ¿Estamos frente a un acosador común o algo mucho más peligroso? Los medios de comunicación locales comenzaron a cubrir la historia. Joven desaparece tras denunciar acoso en redes sociales.
decían los titulares. La presión social creció. Grupos de madres organizaron marchas exigiendo justicia y mayor seguridad digital para los jóvenes. Sofía, aunque no quería exponerse, sintió que debía hablar. Callar por miedo o alzar la voz por justicia. ¿Qué decisión tomarías si tu silencio pudiera costar otra vida? Con el apoyo de sus padres, Sofía grabó un testimonio para un noticiero local. Con voz temblorosa pero firme, relató todo. Los mensajes, las fotos, las amenazas, la vigilancia constante. No quiero que más chicas pasen por esto. Necesitamos que las autoridades actúen de verdad. El video se viralizó. Miles de personas, dentro y fuera de México, compartieron su historia. ¿Puede la visibilidad mediática acelerar la justicia o solo pone en mayor riesgo a las víctimas que se atreven a hablar? Esa noche, el usuario misterioso envió su mensaje más directo hasta la fecha. Valeria pagó por su insolencia. Tú, Sofía, aún tienes oportunidad de ser inteligente. Deja de hablar o serás la siguiente. El terror se apoderó de la familia. La policía asignó vigilancia permanente frente a su casa. Pero, ¿es suficiente un patrullero afuera cuando el peligro puede llegar desde cualquier ángulo? ¿Qué tan protegida puede estar una familia en medio de una amenaza tan difusa? Mientras tanto, la búsqueda de Valeria continuaba sin resultados. Sus padres, desesperados, ofrecieron recompensa por información. Los días pasaban lentos. Cada hora sin noticias era un golpe más. Sofía no podía dormir, no podía concentrarse. La culpa la consumía. ¿Cómo seguir adelante cuando sientes que tu historia puso en peligro a alguien más? ¿Puede el peso de esa responsabilidad ser más insoportable que el miedo mismo? Una madrugada, Sofía recibió un mensaje de audio. No era del usuario habitual, sino de un número desconocido. La voz era femenina, débil, asustada. Sofía, soy Valeria. Estoy encerrada. No sé dónde. Por favor, ayúdame. El audio se cortó abruptamente. Sofía, con manos temblorosas, corrió a despertar a sus padres. Llamaron de inmediato a la policía, quienes rastrearon el número, pero, una vez más, el rastro se perdió en una red de aplicaciones encriptadas. ¿Cómo salvar a alguien cuando cada pista conduce a un callejón sin salida? Los expertos en ciberdelitos confirmaron que el audio era auténtico. Valeria estaba viva, al menos hasta hace unas horas. Pero el tiempo corría en su contra. ¿Dónde podría estar? ¿En algún sótano de la ciudad? ¿En un rancho abandonado en las afueras? Las opciones eran infinitas y los recursos limitados. ¿Qué tan difícil es encontrar a alguien en un país donde miles de personas desaparecen cada año? ¿Cuántas Valerias hay perdidas en el silencio? Sofía, decidida a no quedarse de brazos cruzados, comenzó a revisar obsesivamente cada detalle de los mensajes anteriores, buscando pistas que la policía pudiera haber pasado por alto. En una de las fotos que el acosador había enviado semanas atrás, notó un reflejo en una ventana, un letrero de una tienda. Con ayuda de Daniela, identificaron la ubicación. Una zona industrial al norte de la ciudad. Podría ser ahí donde tenía escondida a Valeria. ¿Vale la pena arriesgarse con una pista tan vaga, sin informar a las autoridades primero? Por temor a que se perdiera tiempo valioso, Sofía convenció a su padre de llevarla a esa zona. Llegaron al mediodía, bajo un sol abrasador. Las calles estaban casi vacías, solo bodegas abandonadas y fábricas cerradas. Caminaron cautelosos, buscando algo, cualquier cosa que coincidiera con el audio de Valeria. ¿Qué tan peligroso es investigar por cuenta propia cuando el enemigo podría estar observando cada movimiento? ¿Hasta dónde llega la valentía antes de convertirse en imprudencia? De repente, escucharon un ruido metálico proveniente de una bodega al final de la calle. El corazón de Sofía latió desenfrenado.
Tu padre, alerta, sacó su celular listo para llamar a la policía, pero antes de poder marcar, una figura salió de entre las sombras. Un joven, no mayor de 25 años, delgado, con gorra y lentes oscuros. Los miró fijamente y sonrió. Sofía, qué sorpresa verte por aquí. Sabía que vendrías. ¿Cómo pudo anticiparse? ¿Acaso todo esto era una trampa desde el principio? El padre de Sofía se interpuso entre ellos, exigiendo respuestas. ¿Dónde está Valeria? El joven rió suavemente, sacó su teléfono y mostró una imagen. Valeria, atada y amordazada, en lo que parecía un sótano oscuro. Está bien, por ahora. Pero si llaman a la policía, no garantizo nada. ¿Qué decisión tomas cuando tienes segundos para actuar? ¿Confías en las autoridades o intentas negociar directamente con un secuestrador? Sofía, temblando pero firme, preguntó. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Qué puedo darte para que la sueltes? El joven negó con la cabeza. No quiero dinero, Sofía. Que eres mía. Siempre lo has sido, desde el primer video que subiste hace 2 años. La obsesión en sus ojos era evidente. ¿Cómo alguien puede perder tanto la noción de realidad? ¿Qué sucede en la mente de una persona que confunde admiración con posesión? Antes de que pudieran responder, el joven corrió hacia una motocicleta estacionada cerca y desapareció entre las calles laberínticas de la zona industrial. Sofía y su padre, aturdidos, llamaron de inmediato a la policía. Los agentes llegaron en minutos, acordonaron el área, revisaron la bodega, pero no había rastro de Valeria. ¿Había sido todo un juego cruel? ¿O realmente estaba cerca y simplemente no pudieron encontrarla a tiempo? El caso escaló a nivel nacional. Medios de todo el país cubrían la historia del acoso digital que se convirtió en secuestro. Expertos en seguridad digital daban entrevistas, autoridades prometían acción, pero Valeria seguía desaparecida. Sofía, consumida por la culpa y el agotamiento, apenas podía funcionar. ¿Cómo sigues viviendo cuando sabes que alguien está sufriendo por tu causa? ¿Puede el alma humana soportar tanto peso? Una noche, mientras la familia cenaba en silencio, el teléfono de la casa sonó. Era un número bloqueado. Leticia contestó con manos temblorosas. La voz al otro lado era distorsionada, pero el mensaje era claro. Valeria será liberada mañana al amanecer en el parque ecológico, pero Sofía tiene que venir sola a recogerla. Si veo policías, nunca la volverán a ver. Es una trampa, o la única oportunidad real de salvar a Valeria. ¿Qué harías si la vida de alguien dependiera de tu decisión más arriesgada? La familia discutió durante horas. La policía insistió en que era una trampa obvia, que no podían permitir que Sofía fuera sola. Pero Sofía, mirando los ojos suplicantes de los padres de Valeria en la televisión, tomó una decisión. Voy a ir. No puedo vivir sabiendo que no intenté salvarla. Su madre lloró. Su padre intentó disuadirla, pero Sofía estaba decidida. ¿Puede el amor por un amigo ser más fuerte que el instinto de supervivencia? ¿Hasta dónde llega el sacrificio cuando se trata de salvar a alguien inocente? Llegó el amanecer. Sofía, acompañada discretamente por agentes encubiertos a la distancia, caminó hacia el parque ecológico. El lugar estaba desierto, solo el canto de los pájaros y el viento entre los árboles. En una banca, al centro del parque, estaba Valeria, pálida, débil, pero viva. Corrió hacia ella, la abrazó fuerte. Perdón, perdón por todo, repetía entre lágrimas. Pero Valeria, con voz quebrada, susurró. No fue tu culpa, Sofía. Él está enfermo, y esto no termina aquí. Antes de poder procesar las palabras, Sofía sintió una presencia detrás de ella. Se giró lentamente y ahí estaba. El joven acosador, sin gorra ni lentes, rostro al descubierto.
No podía irme sin despedirme, Sofía. Esto es solo el comienzo. Te veré pronto. Corrió hacia el bosque antes de que los agentes pudieran alcanzarlo. Las sirenas resonaron por todo el parque, pero una vez más desapareció sin rastro. ¿Cómo alguien puede evadir constantemente a las autoridades? ¿Qué tan profundo es el conocimiento del terreno que tiene este individuo? Valeria fue llevada de inmediato al hospital. Estaba deshidratada, golpeada, traumatizada, pero viva. Los médicos confirmaron que había sido mantenida en cautiverio en condiciones deplorables. Durante los interrogatorios describió el lugar: un sótano húmedo, sin ventanas, con olor a moho, pero no pudo identificar la ubicación exacta. ¿Cuántos lugares así existen en una ciudad tan grande? ¿Cuántas víctimas más podrían estar escondidas en sótanos similares, esperando ser rescatadas? La historia de Sofía y Valeria se convirtió en símbolo de lucha contra el acoso digital. Organizaciones civiles comenzaron campañas de concientización, escuelas implementaron talleres de seguridad en redes y las autoridades prometieron endurecer las leyes. Pero para Sofía, nada de eso importaba si el acosador seguía libre. ¿Cómo vuelves a sentirte segura sabiendo que quien te amenazó sigue allá afuera, observando, esperando el momento perfecto para volver? ¿Puede la justicia realmente existir cuando los criminales digitales son tan escurridizos? Pasaron semanas. La vida intentó volver a la normalidad, pero la sombra del miedo permanecía. Sofía dejó las redes sociales por completo, cambió su número de teléfono, evitaba salir sola. Pero una tarde, al revisar el buzón de su casa, encontró un sobre sin remitente. Dentro, una sola fotografía: Sofía caminando por la calle, tomada apenas el día anterior. Y en el reverso, una nota escrita a mano: nunca me fui, solo estoy esperando. ¿Hasta cuándo durará esta pesadilla? ¿Puede alguien realmente escapar de un acosador tan persistente y calculador? ¿O la única salida es enfrentarlo de una vez por todas, sin importar el costo? La foto en sus manos temblaba como si tuviera vida propia. Sofía la mostró a sus padres con el pánico reflejado en cada gesto. No se fue, nunca se fue, repetía entre sollozos. Su padre llamó de inmediato a la gente a cargo del caso, quien llegó a la casa en menos de media hora. Revisaron el sobre, buscaron huellas, analizaron la caligrafía, pero todo parecía cuidadosamente limpio, profesional. ¿Cómo alguien puede ser tan meticuloso en su acoso? ¿Cuánto tiempo lleva planeando cada movimiento? ¿Es posible que este individuo tenga experiencia previa en casos similares? La gente sugirió algo que nadie quería escuchar. Tal vez deberíamos considerar la reubicación temporal de la familia. Este sujeto conoce todos sus movimientos. Leticia miró a su esposo con los ojos llenos de lágrimas. ¿Huir de su propia casa? ¿Abandonar todo por culpa de un desconocido obsesionado? ¿Pero qué alternativa tenían? ¿Quedarse y esperar a que la próxima foto fuera algo peor? ¿Hasta cuándo la vida de una familia puede ser destrozada por alguien que ni siquiera conocen? Esa noche, mientras empacaban lo esencial, Sofía revisó una última vez su cuenta de correo electrónico. Ahí, entre spam y notificaciones, había un mensaje nuevo de una dirección desconocida. No huyas, Sofía. No importa dónde vayas, te voy a encontrar. Eres parte de mí. El aire se volvió denso. ¿Cómo sabía que estaban considerando irse? ¿Había micrófonos ocultos en la casa? ¿O simplemente conocía tan bien sus reacciones que podía predecir cada paso? ¿Qué tan aterrador es enfrentarse a alguien que parece estar siempre un pensamiento adelante? La familia decidió, finalmente, mudarse temporalmente a casa de los abuelos de Sofía, en una pequeña comunidad rural a 2 horas de Puebla. Un lugar tranquilo,
donde todos se conocían y cualquier extraño sería notado de inmediato. Llegaron al amanecer, agotados física y emocionalmente. La abuela Refugio los recibió con café caliente y palabras de consuelo. Aquí estarán seguros, mija. En el pueblo cuidamos a los nuestros, pero ¿realmente existe un lugar seguro cuando el peligro vive en lo digital? ¿Puede un pueblo pequeño proteger contra una amenaza que no tiene fronteras físicas? Los primeros días transcurrieron en relativa calma. Sofía comenzó a ayudar en las tareas del rancho, alimentar a las gallinas, regar las plantas. La rutina sencilla le devolvió algo de paz. Daniela la visitó un fin de semana y juntas caminaron por los campos verdes que rodeaban la propiedad. «Ojalá pudieras quedarte aquí para siempre», dijo Daniela. Pero ambas sabían que la vida no era así de simple. ¿Se puede realmente escapar de un problema dejando atrás todo lo que conoces? ¿O el miedo siempre te persigue sin importar la distancia? Mientras tanto, la investigación policial avanzaba lentamente. Los expertos en ciberdelitos habían identificado que el acosador usaba múltiples dispositivos, VPN, en distintos países y aplicaciones de mensajería encriptadas. Cada rastro conducía a un callejón sin salida. Este tipo sabe lo que hace. Tiene conocimientos técnicos avanzados, explicó el agente. ¿Podría ser alguien con formación en informática? ¿Un hacker amateur? ¿O tal vez alguien que trabajaba en el área de tecnología? Las posibilidades eran infinitas y frustrantes. Una tarde, mientras Sofía regaba el jardín de su abuela, notó una camioneta blanca estacionada al final del camino de tierra. Su corazón se detuvo. ¿Era la misma camioneta que había seguido a Valeria? Se quedó paralizada observando. El vehículo permaneció ahí por unos minutos, luego arrancó y desapareció entre la polvareda. Sofía corrió a la casa, gritando. Su padre salió. Tomó las llaves de la troca y persiguió la camioneta, pero ya había desaparecido. ¿Fue real? ¿O el miedo la estaba haciendo ver cosas que no existían? ¿Hasta dónde puede la paranoia distorsionar la realidad? Los vecinos del pueblo fueron alertados. Don Esteban, el comisario ejidal, organizó rondines nocturnos. «Nadie va a hacerle daño a esta familia mientras yo esté aquí», prometió. La comunidad se cerró en torno a ellos, protegiéndolos como solo los pueblos pequeños saben hacerlo. Pero Sofía no podía dejar de sentir que, a pesar de todo el amor y la solidaridad, el acosador seguía ahí afuera, esperando el momento perfecto. ¿Puede el apoyo comunitario ser suficiente contra una amenaza tan sofisticada? ¿O solo posterga lo inevitable? Una madrugada, Sofía despertó sobresaltada por un ruido extraño. Miró por la ventana de su cuarto y vio una luz tenue moviéndose entre los árboles del fondo de la propiedad. Despertó a su padre en silencio, señalando hacia afuera. Juntos, con linternas en mano, salieron a investigar. El aire frío de la madrugada les calaba los huesos. A medida que se acercaban, la luz desapareció. Pero en el tronco de un árbol, grabadas con navaja, había 3 palabras. «Te estoy esperando». ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cuántas noches había estado ahí, observando sin que nadie lo notara? El comisario y un grupo de hombres del pueblo rastrearon el área al amanecer. Encontraron huellas de botas, colillas de cigarros, marcas de que alguien había estado sentado ahí durante horas. Estuvo vigilándolos, confirmó don Esteban. La noticia se esparció rápido. El pueblo entero estaba en alerta. ¿Cómo puede alguien sentirse seguro sabiendo que un extraño pasó la noche observando su casa? ¿Qué tan vulnerable estamos realmente, incluso en los lugares más remotos? Sofía comenzó a sufrir ataques de ansiedad. No podía dormir, no quería comer. Cada ruido la sobresaltaba. Leticia, desesperada, la llevó con una psicóloga en el pueblo vecino.
Tu hija está atravesando un trauma severo. Necesita apoyo profesional constante, explicó la doctora. Pero, ¿cómo sanar cuando la fuente del trauma sigue activa? ¿Cómo procesar el miedo cuando sabes que el peligro no ha terminado? ¿Puede la mente humana recuperarse mientras la amenaza persiste? Valeria, mientras tanto, había regresado a terapia intensiva. Los recuerdos de su cautiverio la atormentaban. En una de sus sesiones recordó algo importante. Durante los días que estuvo encerrada, escuchó ruidos de trenes a lo lejos. Creo que estaba cerca de las vías del tren, le dijo a la policía. Esa información podría reducir significativamente el área de búsqueda. ¿Será suficiente para finalmente encontrar el escondite del acosador? ¿O seguirá siendo una aguja en un pajar demasiado grande? Los investigadores cruzaron datos. Zonas industriales abandonadas cerca de vías de tren en Puebla. La lista se redujo a 5 ubicaciones posibles. Organizaron operativos simultáneos, con equipos SWAT y perros rastreadores. La tensión era palpable. ¿Estarían a punto de atrapar finalmente al responsable? ¿O sería otro callejón sin salida? Sofía, desde el pueblo, seguía las noticias por televisión con el corazón en la garganta. ¿Puede la justicia realmente alcanzar a quienes se esconden tan bien? En uno de los operativos encontraron el sótano que Valeria había descrito. Las condiciones eran deplorables. Cadenas oxidadas, colchones sucios, marcas de sangre en las paredes. Los forenses confirmaron que varias personas habían estado ahí. Pero no había rastro del acosador. Abandonó el lugar hace días, tal vez semanas, explicó el comandante a cargo. ¿Cuántas víctimas más había habido antes de Valeria? ¿Cuántas historias no contadas yacían entre esas paredes? ¿Hasta dónde se extiende realmente el horror de este caso? La noticia de que podría haber más víctimas sacudió a la opinión pública. Familias con hijas desaparecidas en los últimos años comenzaron a presentarse preguntando si sus casos podrían estar relacionados. La Fiscalía abrió una línea de investigación para casos fríos. ¿Podría ser que este acosador llevara años operando sin ser detectado? ¿Cuánto tiempo más habría continuado si Sofía no hubiera alzado la voz? La magnitud del caso comenzaba a revelar una verdad aterradora. Estamos todos viviendo en una falsa sensación de seguridad digital. Sofía recibió una llamada de una periodista de un canal nacional. Querían hacer un especial sobre su caso, entrevistar a expertos, concientizar sobre el acoso digital. Ella dudó. ¿Exponerse más públicamente podría ayudar o empeorar la situación? Consultó con sus padres, con la psicóloga, con la policía. Finalmente, decidió hacerlo. Si mi historia puede salvar a otra chica, vale la pena, dijo con voz firme. ¿Puede el dolor transformarse en propósito? ¿Tiene sentido el sufrimiento si logra prevenir que otros pasen por lo mismo? La entrevista se transmitió en horario estelar. Millones de personas vieron a Sofía relatar su historia con valentía y vulnerabilidad. Las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo, pero también con críticas. ¿Para qué subía videos si no quería atención?, escribió alguien. Ella se lo buscó, comentó otro. Sofía leyó algunos mensajes y sintió rabia. ¿Por qué la víctima siempre termina siendo juzgada? ¿Por qué la sociedad culpa a quien sufre en lugar de al agresor? ¿Cuándo vamos a dejar de normalizar el acoso bajo el argumento de que las víctimas lo provocaron? Pero entre los comentarios negativos también llegaron testimonios de otras jóvenes que habían pasado por situaciones similares. Gracias por hablar. Yo también estoy siendo acosada y no sabía qué hacer, escribió una. Tu valentía me dio fuerzas para denunciar, comentó otra. Sofía comenzó a entender que su historia era más grande que ella misma. ¿Puede el testimonio de una persona encender un movimiento?
¿Tiene poder la vulnerabilidad compartida para generar cambios reales? Días después de la entrevista, la policía recibió una llamada anónima. Una voz femenina, nerviosa, dijo: «Yo conozco al hombre que está acosando a Sofía. Trabajó conmigo en una empresa de telecomunicaciones. Se llama Rodrigo». Dio detalles específicos: edad aproximada, colonias donde había vivido, incluso nombres de familiares. La investigación dio un giro radical. ¿Estaban finalmente cerca de ponerle nombre y rostro al monstruo? ¿O era otra pista falsa entre tantas? Los agentes verificaron la información. Rodrigo Núñez, 27 años, técnico en sistemas, sin antecedentes penales. Vivía solo en un departamento del centro de Puebla. Trabajaba de forma remota para varias empresas, lo que explicaba su conocimiento técnico y flexibilidad de horarios. Los investigadores solicitaron una orden de cateo. ¿Sería él? Después de tanto tiempo, estaría la respuesta a solo una puerta de distancia. La tensión era insoportable. ¿Qué encontrarían al entrar a ese departamento? El operativo se llevó a cabo al amanecer. Un equipo especial rodeó el edificio. Tocaron la puerta. Nadie respondió. Derribaron la puerta y entraron con armas en alto. El departamento estaba vacío. Pero lo que encontraron en su interior confirmó sus peores sospechas. Múltiples pantallas, equipos de vigilancia, fotografías de Sofía pegadas en las paredes, un collage obsesivo que cubría cada centímetro. Había también fotos de otras chicas, algunas con la palabra completado escrita encima. ¿Qué significaba completado? ¿Cuántas víctimas había en total? ¿Qué les había hecho a esas otras jóvenes? Los forenses analizaron cada objeto. En una laptop encontraron carpetas con nombres de chicas, fechas, direcciones, rutinas detalladas. Era un archivo meticuloso de acecho. También hallaron videos grabados en secreto, desde ventanas, en calles, en escuelas. El nivel de planificación era escalofriante. ¿Cuántas horas había dedicado a vigilar a estas jóvenes? ¿Qué tipo de mente puede obsesionarse hasta ese punto? ¿Estamos preparados como sociedad para entender y prevenir este tipo de comportamiento? La noticia del cateo llegó a Sofía a través de su padre, quien había sido informado por la policía. Encontraron su guarida. Ahora solo falta encontrarlo a él, le dijo. Sofía sintió una mezcla de alivio y terror. Alivio porque finalmente había pruebas concretas. Terror porque Rodrigo seguía libre y ahora sabría que lo estaban buscando activamente. ¿Cómo reaccionaría alguien así al saberse acorralado? ¿Se rendiría o se volvería más peligroso? ¿Qué tan impredecible puede ser un acosador cuando siente que pierde el control? La fiscalía emitió una orden de aprehensión y difundió la foto de Rodrigo en todos los medios. Se busca por acoso agravado, secuestro y otros delitos graves. Su rostro apareció en noticieros, periódicos, redes sociales. La presión pública era inmensa. ¿Dónde podría esconderse ahora que todo el país conocía su cara? Pero México es grande, y desaparecer no es tan difícil cuando sabes cómo hacerlo. ¿Lograría escapar de la justicia como tantos otros criminales? ¿O finalmente sería capturado? Sofía no podía dejar de pensar en las fotos de las otras chicas marcadas como completado. ¿Qué les había pasado? ¿Estaban vivas? ¿Habrían sido asesinadas? La policía comenzó a cotejar las fotos con reportes de personas desaparecidas. 3 coincidencias. Chicas que habían desaparecido en los últimos 2 años en Puebla y estados cercanos. ¿Podría Rodrigo ser responsable de múltiples desapariciones? ¿Era este el caso que destapaba a un depredador serial? La magnitud del horror comenzaba a revelarse lentamente. ¿Cuánto más habría por descubrir? Los padres de las chicas desaparecidas fueron contactados. Se les mostraron las fotos encontradas en el departamento. Las identificaciones fueron inmediatas y desgarradoras. «Es mi hija»,
Es mi niña, lloraba una madre. La esperanza y el horror se mezclaban en una sola emoción indescifrable. ¿Estaban más cerca de encontrarlas? ¿O solo confirmarían lo peor? ¿Cómo se prepara una familia para recibir noticias que pueden cambiar todo, para bien o para mal? Rodrigo había desaparecido por completo. No usaba sus cuentas bancarias, no encendía su celular, no aparecía en ninguna cámara de seguridad. Era como si se hubiera evaporado, pero la policía sabía que nadie puede mantenerse invisible para siempre. Tarde o temprano cometerá un error, y estaremos ahí cuando lo haga, aseguró el comandante. ¿Pero cuánto tiempo tomaría? ¿Y cuántas personas más podrían estar en peligro mientras tanto? ¿Puede un criminal digital realmente desaparecer en la era de la vigilancia constante? Sofía comenzó a recibir apoyo de organizaciones civiles dedicadas a combatir la violencia digital. Le ofrecieron asesoría legal, apoyo psicológico y la invitaron a participar en charlas educativas en escuelas. Tu voz puede salvar vidas, le dijeron. Aunque el miedo seguía ahí, latente, Sofía encontró en la acción una forma de recuperar algo de control. ¿Puede el activismo ser una forma de sanación? ¿Transforma el dolor en propósito cuando decides usarlo para ayudar a otros? Un mes después del operativo en el departamento de Rodrigo, una mujer llamó a la línea de denuncias anónimas. Vi al hombre de las noticias. Está trabajando en un taller mecánico en Tlaxcala. Usa otro nombre. La policía verificó la información discretamente. Efectivamente, un hombre que coincidía con la descripción de Rodrigo trabajaba ahí bajo el nombre de Carlos. Planearon un operativo cuidadoso. ¿Sería realmente él? ¿O alguien que simplemente se le parecía? La posibilidad de finalmente capturarlo hacía que cada segundo se sintiera eterno. El día del operativo, Sofía no pudo concentrarse en nada. Miraba el reloj constantemente, esperando noticias. Su teléfono sonó a media tarde. Era el agente a cargo. «Lo tenemos, Sofía. Lo arrestamos». Está bajo custodia. Las lágrimas brotaron incontrolables. ¿Era real? Finalmente había terminado. Pero incluso en medio del alivio, una pregunta la atormentaba. ¿Qué pasaría con las otras chicas? ¿Dónde estaban? ¿Las encontrarían vivas? ¿O solo hallarían respuestas dolorosas e irreversibles? Rodrigo fue trasladado a la Ciudad de México para interrogatorio. Al principio se negó a hablar. Pero cuando los investigadores le mostraron todas las pruebas, las fotos, los videos, los registros digitales, su fachada comenzó a agrietarse. «Solo quería que me vieran. Nadie me veía», murmuró. Su justificación era tan vacía como perturbadora. ¿Puede el dolor personal justificar causar tanto sufrimiento a otros? ¿Dónde está la línea entre ser víctima de las circunstancias y convertirse en victimario? ¿Merece compasión alguien que destruyó tantas vidas buscando llenar su propio vacío? Durante días, Rodrigo fue interrogado sobre las otras chicas. Finalmente, rompió. Confesó haber secuestrado a 3 jóvenes además de Valeria. Una había escapado meses atrás y nunca denunció por miedo. Las otras 2 las había mantenido cautivas en diferentes ubicaciones. Dio direcciones específicas. Los equipos de rescate se movilizaron de inmediato. La angustia de las familias era indescriptible. Las encontrarían a tiempo. Seguirían con vida después de tanto tiempo. Estado físico y mental tendrían tras semanas o meses de cautiverio. La primera ubicación era una casa abandonada en las afueras de Tlaxcala. Entraron con cuidado, temiendo lo peor. En el sótano encontraron a una joven, desnutrida pero viva. «Me llamo Patricia», susurró con voz quebrada. Tenía 19 años y había desaparecido hacía 4 meses después de conocer a alguien en TikTok. Los paramédicos la atendieron de inmediato. Su familia, que nunca había perdido la esperanza, fue notificada.
El reencuentro fue desgarrador y hermoso a la vez. ¿Cómo se reconstruye una vida después de una experiencia así? ¿Puede el tiempo realmente sanar heridas tan profundas? La segunda ubicación resultó más complicada. Era un contenedor adaptado en un terreno baldío. Cuando entraron, lo encontraron vacío, pero había señales de que alguien había estado ahí recientemente. La otra chica había escapado, o Rodrigo la había movido, o algo peor. Los perros rastreadores olfatearon el área. Encontraron una pista, rastro de sangre que conducía hacia un lote lleno de maleza. ¿Qué encontrarían al seguir ese rastro? ¿Una sobreviviente o una tragedia irreversible? ¿Cómo te preparas para lo que podría estar esperando detrás de cada arbusto? Siguieron el rastro de sangre con el corazón acelerado. Cada paso parecía una eternidad. Los perros ladraban con insistencia hacia un montón de escombros cubierto con lonas viejas. Los oficiales se acercaron con cautela, apartaron las lonas y ahí, inconsciente pero respirando, encontraron a una joven. «Tiene pulso, necesitamos ambulancia ya», gritó uno de los paramédicos. Era Mónica, de 20 años, desaparecida hacía 6 meses. Había intentado escapar la noche anterior y se había lastimado gravemente en el proceso. ¿Cuánta valentía se necesita para intentar huir cuando sabes que cada paso puede ser el último? ¿Qué fuerza interior impulsa a alguien a no rendirse incluso en las circunstancias más desesperadas? Mónica fue trasladada de emergencia al hospital. Los médicos trabajaron durante horas para estabilizarla. Había sufrido desnutrición severa, deshidratación, múltiples heridas infectadas y trauma psicológico profundo. Pero estaba viva. Su familia, que había organizado búsquedas incansables durante meses, llegó al hospital entre lágrimas y oraciones. El reencuentro fue desgarrador, abrazos que parecían no terminar nunca, palabras que se ahogaban en sollozos, miradas que decían todo lo que las palabras no podían expresar. ¿Cómo se mide el valor de un abrazo después de creer que nunca más volverías a darlo? ¿Puede el amor familiar realmente traer de vuelta a alguien del abismo? Sofía, al enterarse de que las 3 chicas habían sido encontradas con vida, sintió por primera vez en meses que podía respirar completamente. Lloró durante horas, liberando toda la tensión acumulada. Su madre la abrazó en silencio, sin necesidad de palabras. «Ya pasó, mija, ya pasó», repetía Leticia. Pero ambas sabían que en realidad no había pasado del todo. Las cicatrices permanecerían. ¿Cómo se reconstruye la sensación de seguridad después de vivir meses en constante terror? ¿Puede alguien volver a ser quien era antes de una experiencia así? El juicio de Rodrigo comenzó 3 meses después. La sala estaba llena, familias de las víctimas, periodistas, activistas de derechos digitales, psicólogos, expertos en seguridad. Rodrigo entró esposado, cabeza baja, evitando las miradas. El fiscal presentó pruebas abrumadoras, los registros digitales, las fotos, los videos, los testimonios de las víctimas. Cada pieza de evidencia construía un retrato escalofriante de obsesión y control. ¿Qué pasa por la mente de alguien mientras escucha cómo su vida entera se reduce a una lista de crímenes? ¿Siente remordimiento real o solo lamenta haber sido atrapado? Sofía fue llamada a declarar. Caminó al estrado con las piernas temblorosas pero la cabeza en alto. Miró a Rodrigo directamente a los ojos por primera vez. «Tú no me conocías. Nunca me conociste realmente. Solo creaste una obsesión en tu cabeza y casi destruyes mi vida y la de mi familia», dijo con voz firme. Rodrigo no levantó la vista. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no había forma de saber si eran de arrepentimiento o autocompasión. ¿Puede el testimonio de una víctima confrontando a su agresor cambiar algo en el corazón de un criminal? ¿O solo sirve para que la víctima recupere su voz y su poder? Valeria también testificó.
Relató los días de cautiverio, el miedo constante, las amenazas, la soledad absoluta. Pensé que nadie me buscaría, que me había olvidado el mundo, dijo entre sollozos. Pero la sala entera sabía que no había sido así. Miles de personas habían buscado, compartido su foto, exigido justicia. Patricia y Mónica, aún recuperándose físicamente, enviaron sus testimonios por escrito. Cada palabra era un recordatorio del daño profundo causado por un hombre que confundió admiración con posesión. ¿Cuántas vidas pueden ser destrozadas por la obsesión de una sola persona? ¿Dónde comienza realmente el mal? ¿En la tecnología que lo facilita o en la mente que lo concibe? El juicio duró semanas. Los abogados defensores argumentaron que Rodrigo sufría de trastornos mentales no tratados, que había sido víctima de abuso en su infancia, que necesitaba ayuda psiquiátrica más que castigo. Los argumentos resonaban en la sala, generando debate. ¿Hasta qué punto las circunstancias personales justifican los actos? ¿Puede el sufrimiento propio excusar el sufrimiento infligido a otros? La línea entre justicia y venganza, entre castigo y rehabilitación, nunca había parecido tan difusa. El jurado deliberó durante 3 días. La tensión era palpable. Las familias esperaban en los pasillos del juzgado, rezando, abrazándose, compartiendo café frío y palabras de aliento. Cuando finalmente regresaron, la sala quedó en silencio absoluto. Culpable de todos los cargos, anunció el presidente del jurado. La sentencia, 45 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 30 años. Sofía cerró los ojos y sintió como si un peso enorme se levantara de sus hombros. ¿Es esto lo que se siente la justicia? ¿O solo es el comienzo del verdadero proceso de sanación? Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Sofía regresó a vivir a Puebla con su familia. Terminó la preparatoria con buenas calificaciones, a pesar de todo. Decidió estudiar psicología, especializada en trauma y violencia digital. Quiero ayudar a otras personas que pasen por lo que yo pasé, explicó. Valeria, por su parte, se convirtió en activista de tiempo completo, dando charlas en escuelas sobre seguridad en redes sociales. Patricia comenzó terapia intensiva y poco a poco recuperaba la confianza. Mónica, aunque físicamente recuperada, seguía luchando con las secuelas emocionales. Cada una sanaba a su propio ritmo, a su manera. ¿Existe un manual para superar el trauma? ¿O cada persona debe encontrar su propio camino hacia la luz? Juntas, las 4 chicas fundaron una organización sin fines de lucro llamada Voces Digitales. Su misión: educar a jóvenes y padres sobre los peligros del acoso digital, ofrecer apoyo a víctimas y presionar por leyes más estrictas. En su primer año dieron más de 50 charlas en escuelas de todo México. Miles de jóvenes escucharon sus historias y aprendieron a identificar señales de peligro, a proteger su privacidad, a pedir ayuda a tiempo. ¿Puede el dolor compartido convertirse en prevención efectiva? ¿Tienen las víctimas el poder de cambiar el sistema que falló en protegerlas? La historia de Sofía se convirtió en un documental que se transmitió en plataformas nacionales e internacionales. Millones de personas vieron su testimonio, el de su familia, el de las otras sobrevivientes. Los comentarios fueron abrumadores. Gracias por contar tu historia. Me ayudaste a reconocer que yo también estaba siendo acosada. Tus palabras salvaron a mi hija. Cada mensaje era una confirmación de que su decisión de hablar había valido la pena. ¿Puede una historia individual generar un cambio colectivo? ¿Tiene el testimonio personal el poder de romper el silencio que protege a los abusadores?
El Congreso de México aprobó una nueva ley de ciberdelitos, inspirada en parte por el caso de Sofía y las otras víctimas. Se endurecieron las penas por acoso digital. Se crearon protocolos más rápidos para rastrear acosadores y se implementaron programas de educación digital en todas las escuelas del país. No era perfecto, pero era un comienzo. Es suficiente legislar para prevenir el mal. ¿O se necesita un cambio cultural más profundo que transforme la manera en que usamos y entendemos la tecnología? Una tarde de primavera, Sofía recibió un mensaje inesperado. Era de una joven llamada Andrea, de Monterrey. Estoy pasando por lo mismo que tú pasaste. No sé qué hacer. ¿Me puedes ayudar? Sofía no dudó ni un segundo. Coordinó con la policía local, conectó a Andrea con recursos de apoyo psicológico y la mantuvo acompañada durante todo el proceso de denuncia. 2 semanas después, el acosador de Andrea fue arrestado. «Me salvaste la vida», le escribió la joven. Sofía, con lágrimas en los ojos, respondió: «No, tú te salvaste a ti misma al pedir ayuda. Yo solo estuve ahí para recordarte que no estás sola». ¿Puede el sufrimiento de uno convertirse en el salvavidas de otro? ¿Es esta la verdadera victoria sobre el trauma? Pasaron 2 años desde el arresto de Rodrigo. Sofía estaba en su segundo año de universidad, destacando en sus clases y trabajando como voluntaria en un centro de atención a víctimas de violencia. Valeria había publicado un libro contando su experiencia, que se convirtió en lectura obligatoria en varias escuelas. Patricia había regresado a la universidad y estudiaba Derecho, con planes de especializarse en ciberdelitos. Mónica, la que más tiempo estuvo en cautiverio, finalmente pudo volver a sonreír genuinamente, rodeada de su familia y amigos que nunca dejaron de buscarla. ¿Puede el tiempo realmente sanar? ¿O simplemente nos enseña a vivir con las cicatrices de una manera más llevadera? La familia de Sofía nunca volvió a ser exactamente la misma, pero encontraron una nueva forma de estar juntos, más unidos, más conscientes del valor de cada momento compartido. Las cenas familiares eran sagradas. Los abrazos duraban un poco más. Las palabras «te quiero» se decían sin vergüenza y con frecuencia. Leticia había dejado su trabajo para dedicarse a dar charlas a madres sobre cómo proteger a sus hijos en el mundo digital. Su padre se había unido a grupos comunitarios de vigilancia vecinal. Incluso los hermanos menores de Sofía habían aprendido lecciones importantes sobre seguridad y empatía. ¿Puede una crisis familiar, aunque dolorosa, también fortalecer los lazos que ya existían? ¿Es posible encontrar algo valioso incluso en las experiencias más oscuras? Una tarde, mientras Sofía caminaba por el campus universitario, su teléfono sonó. Era un número desconocido, pero no sintió miedo. Contestó con tranquilidad. Era una periodista que quería entrevistarla para un especial sobre sobrevivientes de violencia digital 5 años después. Sofía aceptó. Durante la entrevista le preguntaron: «Si pudieras volver atrás, ¿cambiarías algo?». Sofía pensó por un momento y respondió: «No cambiaría haber alzado la voz. Tal vez cambiaría haber sido más cuidadosa con mi privacidad al inicio, pero denunciar, hablar, buscar ayuda, eso nunca lo cambiaría, porque mi historia no es solo mía, es de todas las chicas que hoy pueden reconocer el peligro antes de que sea demasiado tarde». ¿Puede el dolor tener propósito cuando se transforma en prevención? ¿Es esta la forma en que las víctimas se convierten en sobrevivientes y luego en guerreras? El legado del caso continuó expandiéndose. TikTok y otras plataformas implementaron herramientas más robustas para reportar acoso, algoritmos para detectar comportamiento obsesivo y recursos educativos para usuarios jóvenes.
No era una solución completa, pero cada pequeño cambio significaba que menos personas pasarían por lo que Sofía y las otras chicas vivieron. Empresas de tecnología comenzaron a colaborar con organizaciones como Voces Digitales para crear campañas de concientización. ¿Puede la industria que facilitó el problema también ser parte de la solución? ¿O es demasiado tarde para que la tecnología recupere la inocencia perdida? En el 5º aniversario del inicio de su pesadilla, Sofía organizó un evento en Puebla. Reunió a todas las sobrevivientes, a sus familias, a los agentes que trabajaron en el caso, a los activistas que los apoyaron. No fue una conmemoración triste, sino una celebración de resiliencia y esperanza. Hubo música, comida, risas y también lágrimas, pero lágrimas de gratitud por estar vivas, por haber sobrevivido, por haber encontrado un propósito en medio del dolor. Sofía tomó el micrófono y frente a todos dijo: Rodrigo quiso que nuestro miedo nos definiera, pero hoy estamos aquí, de pie, más fuertes que nunca, demostrando que somos mucho más que lo que nos pasó. Somos sobrevivientes, somos luchadoras, somos esperanza para otras que vendrán después. ¿Puede el final de una pesadilla ser también el comienzo de algo hermoso? ¿Tiene el ser humano realmente esa capacidad infinita de transformar el sufrimiento en fuerza? Esa noche, mientras el sol se ponía sobre Puebla, Sofía subió una última foto a su nueva cuenta de Instagram, una que usaba exclusivamente para su trabajo de activismo. Era una imagen de todas las sobrevivientes juntas, sonriendo, abrazadas. El pie de foto decía: esto es lo que se ve la victoria después del terror. No es perfecta, no es sin cicatrices, pero es real y es nuestra. A todas las chicas que están pasando por algo similar, no están solas. Pidan ayuda. Alcen la voz. La luz siempre existe, incluso en la oscuridad más profunda. Los comentarios se llenaron de corazones y palabras de aliento. Entre ellos, uno que le llamó la atención. Gracias, Sofía. Tu historia me dio el valor para denunciar a mi acosador hoy. Ya no tengo miedo. Sofía cerró el teléfono, miró al cielo estrellado y sonrió. Por primera vez en años, sintió paz verdadera. No era el final de todo. Todavía había días difíciles, todavía había pesadillas ocasionales, todavía había momentos de duda. Pero también había propósito, había comunidad, había amor y había esperanza. Y eso, después de todo lo vivido, era más que suficiente. Porque a veces, las historias más oscuras terminan no con un final feliz perfecto, sino con algo aún más valioso, con la certeza de que somos capaces de sobrevivir, de sanar y de usar nuestro dolor para proteger a otros. ¿No es esa, al final, la victoria más grande de todas? ¿No es eso lo que significa realmente ser humano? Transformar el sufrimiento en significado, el miedo en valentía y la oscuridad en luz para quienes vienen detrás. Los años pasaron y Sofía se graduó con honores. Abrió su propio consultorio especializado en trauma digital, donde atendía gratuitamente a víctimas de acoso. Valeria se convirtió en diputada, impulsando leyes de protección digital. Patricia era ahora fiscal especializada en ciberdelitos, poniendo tras las rejas a acosadores con la misma determinación con la que había sobrevivido al suyo. Mónica, la que más tiempo estuvo en cautiverio, se convirtió en escritora, narrando historias de supervivencia y resiliencia que inspiraban a miles. Cada una, a su manera, había transformado su pesadilla en propósito. Y juntas habían cambiado no solo sus propias vidas, sino también la de miles de jóvenes que ahora navegaban el mundo digital con más conciencia, más herramientas y menos miedo. Porque al final esa era la verdadera venganza contra Rodrigo y todo lo que representaba. Vivir plenamente, ayudar a otros y demostrar que el terror nunca tiene la última palabra.
La última palabra siempre la tiene la esperanza.